Buenas tardes a todos. Buenas tardes a José. Lo primero es que me confirmen, José, si me puedes confirmar si el audio está funcionando correctamente. Perfectamente te escucho. ¿Tú a mí? También, perfecto. Mil gracias, José. Bueno, y a los demás asistentes, gracias por su interés en compartir estos temas que vamos a conversar esta tarde. Tenemos previsto compartir cada uno de nosotros, José Miguel y yo, unos comentarios relevantes con lo que creemos que va a pasar en el futuro cercano con los esquemas de pago. Y eso está altamente definido por la suerte de la obviamente reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso de la República. Un trámite que parece estar avanzando con pocos sobresaltos y que se va a aprobar muy seguramente en un texto muy cercano al que ya se tiene hoy. Este constante cambio de perspectivas fiscales, como para ir entrando en calor, este constante cambio de perspectivas fiscales no nos los hemos sacado nosotros de bolsillo, vienen, digamos, de afuera, principalmente de la OCDE, y son la luz que va a generar el reflejo de lo que pasa en Colombia en relación con las prácticas retributivas, que es, digamos, la temática que le hemos pedido a José Miguel Caro que nos acompañe a revisar, ¿sí? Porque vale la pena mirar un poco más allá también de lo puramente legal, ¿sí? Aquí vamos a mirar la norma tributaria, vamos a mirar un poco cómo se mueven los números, pero también vale la pena poner esto en el terreno de lo estratégico, que es el campo de José Miguel. Por eso lo hemos invitado y la charla no podría ser igual de interesante si él no estuviera contándonos qué es lo que ha venido pasando y con estas menciones que nosotros estamos haciendo, qué es lo que se espera que vaya a empezar a suceder con los esquemas de pago, porque además la reforma tributaria no está sobre el universo. También vienen sucediendo otras cosas interesantes, como por ejemplo lo relacionado con una eventual reforma laboral y de manera concomitante algunas prácticas y algunos hábitos sociales que se quedaron después de la pandemia inmersos en la cultura laboral y en los cuales se van a hacer, digamos, comentarios relacionados con toda esa mezcla, todo ese cóctel de cosas para dónde nos va a llevar en materia retributiva. Lo primero que hay que decir, lo primero que hay que decir es que en efecto no estamos solos en el mundo de en el mundo de la gestión humana desde el punto de vista de lo que hay que hacer en el día a día frente a la normativa laboral. Ya sabemos que también hay una normativa fiscal que cada vez está más inserta en el mundo de las áreas de nómina, ¿sí? El avance, la evolución de los últimos 6 años ha sido exponencial. Hemos pasado en el 2007 simplemente empezar a liquidar la seguridad social y los aportes parafiscales de manera, digamos, automática casi, a través de plataformas, medios magnéticos, archivos planos, etcétera, es decir, utilizando herramientas tecnológicas. Y ya hoy, en el 2022, 15 años después, ¿sí? Estamos hablando de nómina electrónica, estamos hablando de medios magnéticos, etcétera, etcétera. Y han sido los últimos 6 años, desde la ley 1819 de 2016, que se ha generado una pauta en donde todos los paradigmas que se venían manejando antes en materia fiscal alrededor de las historias de los salarios, todos esos paradigmas empezaron a cambiar progresivamente. Hasta ese año 2016, hasta la reforma tributaria de diciembre de ese año, era casi una verdad de apuño que no existía forma de modificar, de incrementar las tarifas efectivas de retención en la fuente. Algún cambio ligero se había hecho, digamos, con anterioridad, pero solo cuando en el 2016 se cambia el artículo que trae la tabla de la retención en la fuente, es que se empieza a incrementar digamos, esas tarifas efectivas y empiezan los organismos multilaterales de los que hace parte Colombia
particularmente la OCDE, a pedirle a los gobiernos de turno, quienes hayan estado en su momento, que incremente la tributación de las personas naturales. Y esa historia terminó permeando lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Que es ese incremento en las tarifas efectivas de la tributación. Se decía que en Colombia comparativamente se tributaba muy poco. Yo personalmente creo que es al revés. No hay que olvidar que el tributo confisca parte del patrimonio, de los ingresos de la persona, ¿sí? Para su propio funcionamiento, para imponer sus entidades, para funcionar, para imponer orden, para generar armonía, para impartir justicia, para que haya infraestructura y todo ese tipo de situaciones. Al final del día se supone que en Colombia estaban poco financiadas desde las retenciones en la fuente y el impuesto definitivo sobre la renta de las personas naturales, ¿sí? Entonces, viene esa presión fiscal y en este momento la que se empieza a recibir nos va a empezar a llevar a algo muy semejante a lo que sucede en otras latitudes, que es un esquema impositivo más sencillo. Yo creo que toda esa elaboración estructural que tenemos tan compleja, tan densa, tiende a desaparecer en el tiempo y simplemente vamos a quedar, como en algunos países de Europa están hace 20, 30 años, con un ingreso menos una seguridad social que se lleva naturalmente a unas tablas de tributación en donde se calculan las retenciones en la fuente y al finalizar el año y llegar la fecha indicada a liquidar la cédula correspondiente al impuesto definitivo. Fíjense que la estructura actual de la retención en la fuente tiene algunas complejidades adicionales a eso que acabo de mencionar. Hay unos aportes hoy en día en seguridad social que se le quitan a los ingresos totales y después de eso me dejan quitar unas deducciones especiales y unas rentas exentas. Pues esas deducciones especiales y esas rentas exentas son los conceptos redundantes, son los conceptos que en otros países o en otras latitudes no existen. Entonces, esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional son el partidor con el cual creemos nosotros que en cierto momento se va a liquidar la base definitiva de retención a fuente. Todo lo que está de ahí para abajo se ha venido reduciendo sustancialmente de manera progresiva en las últimas reformas y en digamos, en esta oportunidad se sigue avanzando hacia allá y eso tiende a desaparecer. Ya vamos a ver cómo los números de todos esos conceptos cada vez están más cerca del cero, ¿sí? Digamos que la estructura de los beneficios fiscales dentro de la relación laboral nunca fue más generosa que hasta antes de la reforma tributaria del 2012. Esa reforma tributaria que, digamos, introdujo algunas adecuaciones que terminaron no trascendiendo en el tiempo, ¿sí? Como el CRE, etcétera, etcétera, pero que en todo caso empezó a ponerle una limitación allá abajo a la base y la hemos visto a esa limitación crecer y va a asfixiar posiblemente en algún momento la posibilidad de utilizar los recursos de deducciones especiales y rentas exentas, ¿sí? Que se le adicionan a los ingresos no constitutivos de renta para aminorar la base de retención y la base del impuesto. Entonces, reitero una idea. Es muy posible que nos estén llevando a donde ya están otros países, que es tener un ingreso total y restarle la seguridad social como ingresos no constitutivos de renta y llevar eso a las tarifas efectivas. Eso parece ser lo que está sucediendo. Alrededor de toda esta historia, obviamente se están dando los detalles del mundo político, las discusiones, las confrontaciones. Sin embargo, al final del día, nosotros solamente podemos jugar con lo que ese mundo político nos dé, ¿sí? Y con eso, pues simplemente hay que trabajar y hay que dar cumplimiento, hay que honrar los compromisos. Lo que sí es cierto, ¿sí? Es que hay un evidente interés por incrementar el gasto social del país. Lo que no es todavía claro a hoy es qué va a pasar con la destinación de ese gasto social. Es decir, si ustedes leen la presentación que hizo el Ministerio de Hacienda de lo que sería la potencial reforma tributaria, ¿sí? Ahí vamos a encontrar que lo que se busca es
contribuir a la equidad, a la progresividad y a la eficiencia del sistema impositivo. Pero no sabemos si a este propósito se han llegado en el camino, se ha llegado en el camino con la utilización de eufemismos, porque también hay que decir la verdad, ya se han dado pasos muy grandes en el sentido de la equidad, de la progresividad y la eficiencia del sistema impositivo. Y nosotros consideramos importante para arrancar esta charla desmitificando cosas, ¿sí? Hay que arrancar a desmitificar cosas. Se piensa todavía en el imaginario coloquial o popular que en el mundo de los impuestos hay grandes empresas altamente evasoras de los tributos que les corresponden. En las estructuras tributarias internacionales y en el ordenamiento colombiano existen tantas y tantas formas de limitar e impedir la evasión fiscal a través de operaciones internacionales que hoy en día es virtualmente imposible que eso suceda, ¿sí? La planeación tributaria de las grandes firmas de impuestos ya no se hace a través de operaciones tributarias y de hecho hoy en día las organizaciones y sus asesores tributarios están predominantemente más preocupados por cumplir toda una serie de requisitos formales, ¿sí? Que frente a la posibilidad de entrar a evadir impuestos o a jugar con los números o los patrimonios fiscales de las personas jurídicas y naturales. Eso ya ha ido desapareciendo. Se han introducido en las últimas 3 reformas tributarias herramientas muy fuertes, muy efectivas en ese sentido, y eso también ha permeado los acuerdos multilaterales de las organizaciones. Luego, nosotros estamos alcanzando al resto del mundo progresivamente con esta reforma. ¿En qué sentido lo estamos alcanzando? En que la tendencia es acercarnos a las formas de tributación que se utilizan en los países más avanzados. Bien. También hay que decir que las personas con mayor capacidad contributiva van a aportar más. Y eso es parte de la presentación de la reforma tributaria. Sin embargo, yo personalmente sí cuestiono que se esté trabajando en los puntos donde es más efectivo de cara a los contribuyentes los temas relacionados con la equidad y la justicia social. ¿Por qué? Porque no es posible que estemos hablando de equidad con una tarifa alta de IVA que le pega de la misma manera a todo el mundo, ¿sí? Mientras el IVA no tenga una tarifa, digamos, más moderada, no vamos a tener una verdadera equidad tributaria. Y eso es una circunstancia a la que se ha hecho ojos ciegos en las últimas reformas tributarias, no por nada distinto a la gran cantidad de recaudo que genera ese impuesto. Y el otro tema es que las tarifas del impuesto sobre la renta hemos visto en algunas notas de prensa, en algunas personas que, digamos, entran a estos temas como si fluyeran de tiempo atrás o los conocieran técnicamente, con afirmaciones tales como que ahora el impuesto sobre la renta o ahora la tarifa de retención a fuente va a ser progresiva, ¿no? Eso viene sucediendo hace mucho tiempo. Entonces, no existe ninguna necesidad de darle esa presentación a las cosas, simplemente esa circunstancia se viene acentuando en digamos, en los números, en los valores, en esas tarifas impositivas que estamos viendo en las personas. La lucha contra la evasión y abuso fiscal y elusión simplemente está cerrando algunos resquicios menores que quedan todavía en ese mundo, pero el trabajo grande realmente contra la evasión ya viene hecho hace unos 4 o 5 años e insistimos, todo esto que viene pasando alrededor del mundo de los impuestos parece más o es exactamente más una capitalización de lo que vienen promoviendo los entes multilaterales que lo que en estricto sentido venimos trabajando de manera independiente a través de los gobiernos locales o del gobierno local. Es decir, esto no es un invento nuestro, esto es la tendencia a nivel internacional. Hemos como país decidido entrar en esas tendencias porque son las formas a través de las cuales o los caminos
que han tomado otros países más evolucionados para, digamos, para tener un sistema impositivo mucho más sólido, más férreo, que garantice un adecuado financiamiento del gasto público sin perjuicio de que eso también es sujeto a más de una perspectiva desde el punto de vista ideológico. Es decir, uno puede pensar o que es bueno que los estados sean robustos y gastones, o que es bueno que los estados sean magros y eficientes y que el esfuerzo de las dinámicas económicas estén mejor en el sector privado. Bien. Entonces, si uno ve la reforma tributaria, en esencia hay dos aspectos que van a impactar de manera significativa. Una Sí, interpelación, perdóname. No sé sí. si tú estés compartiendo tu pantalla, pasando Sí. la presentación, o todavía está, o no, porque es que tenía esa duda y no quería pensar que de pronto la estés pasando y no lo estemos viendo. ¿No la estaban viendo? No, no la estábamos viendo. Entonces, perdóname que aquí... No, gracias, José. Pero bueno, fue una buena interrupción. Perdóname y vuelve a coger el hilo. Gracias. ¿Ahí ya la están viendo? Todavía no. Ahí ya la vemos, ahí la vemos. Si quieres, ponla en modo presentación, pero ponla... es que ahí la vemos, pero... perdónennos a todos aquí, a las 100 almas que tenemos, pero la logística... entonces, si la pones como en versión presentación, ¿cómo se ve? Para que no se vea... O ahí la puedes ir pasando... Sí. Desde la izquierda. Gracias, perdón. No, gracias, José. Gracias a ti. Veníamos más o menos como por acá. Aquí están como los principios a los que yo venía haciendo referencia. Gracias por esa interrupción de José Miguel, muy oportuna. Y vamos a entrar entonces, y retomo ahí, en lo concreto, en lo que está pasando en relación con las modificaciones en el sistema tributario actual. Lo que ven aquí a la izquierda, ¿sí? En la columna, digamos así, de conceptos, donde dice ingresos totales, ingresos no constitutivos de renta, subtotal 1, esa es la estructura como funciona hoy la retención a cuenta. Y arriba, ustedes van a ver dos textos. El texto actual, ¿de qué norma? Del numeral décimo, del encabezado del numeral décimo del artículo 206 del Estatuto Tributario, que es uno de los principales conceptos que está allá abajo en la retención en la fuente. De hecho, este es el último que se resta cuando se está depurando la retención en la fuente según lo prescribe la propia ley. Y la norma en principio no enciende alarmas. Dice la norma, oiga, el 25% del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VTs, constituye una renta exenta. ¿Dónde está el detalle? Que ahora esa norma se ha propuesto que diga el 25% del valor total de los pagos laborales, limitada ya no mensualmente a 240 VTs, sino limitada anualmente a 790 VTs. 790 VTs vienen siendo algo muy cercano a 30 millones de pesos. Luego el 25%, la regla general de la exención del 25% de la renta exenta de los ingresos laborales venía con una limitación mucho más generosa, me permitía tomarme a lo largo del año un poco más de 100 millones de pesos de rentas exentas por ese concepto, y ahora solamente me voy a poder tomar en total, en sumatoria, 30 millones de pesos por esa renta exenta del 25%. Este es un concepto que empieza a afectar significativamente a las personas que tienen ingresos de más de 10 millones de pesos. Fíjense que abajo a la derecha les puse un pequeño ejemplo comparativo. Hay una persona en el planeta que camina y se gana exactamente 40 millones de pesos por nómina en una empresa y no está tomando ningún alivio fiscal. Pues resulta que esa misma persona, ¿sí?, que se gana 40 millones de pesos, podía tomar su renta exenta del 25% hasta 9.121.000 pesos. Ahí, en 40 millones de pesos, es justo el nivel donde empieza esa renta exenta a limitarse a un valor en VTs mensuales que indica la norma que está a la izquierda de las dos que están en la parte medianera de la presentación. Es decir, la limitación hoy es, insisto, de 240 VTs, que son 9.121.000.
tu renta exenta va a ser de cerca de ese valor solo a partir de los 40 millones de pesos. Y si uno coge los 790 VTs anuales y los mensualizara, que en estricto sentido no es lo que está diciendo la norma, pero uno puede hacer el ejercicio para entender los valores promedios, ¿sí? Si uno agarrara eso y lo anualizara, tendría que, perdón, que lo mensualizara, el valor mensualizado de esa retención, de esa renta exenta es de 2.500.000 pesos. Entonces, fíjense cómo la retención en la fuente, en método 1 de esta persona, se va a incrementar de manera significativa, ¿sí? De 7.500.000 a casi 10 millones de pesos en un mes determinado. Pero no crean ustedes ni por asomo que esta va a ser la sacudida grande, no, porque insisto que el caso de la derecha está construido sobre promedios y en realidad vamos a ilustrar un poco más adelante cómo está planteado en la redacción actual de la norma que funcione esto a lo largo del año. Bien. Hay que hacer una segunda aclaración en medio de todas estas historias y es la ley hoy nos permite en el artículo 336 del Estatuto Tributario, ¿sí? Nos permite trabajar con un sistema cedular. ¿Qué es el sistema cedular? En cada cajoncito, regístreme y depúreme de manera independiente, ¿sí? Los tipos de ingresos que usted vaya teniendo según su naturaleza. Nosotros llegamos a tener hasta 5 cajones distintos. Pero se vio en cierto momento que era mejor negocio tener un cajón general y solamente 2 cajones especiales, que es lo que tenemos hoy. Entonces, fíjense lo que termina pasando en el cajón donde organizamos los temas laborales. En ese cajón entran todos los ingresos laborales y yo le voy a quitar la seguridad social a esos ingresos y todos los beneficios, después de quitarle la seguridad social a esos ingresos, todos esos beneficios van a estar limitados a una cuantía que el año pasado era de hasta 5.000, o mejor, que aún hoy, para este año fiscal, es de hasta 5.040 VTs. ¿Sí? Si tenemos que 1.000 VTs vienen siendo mal contados, unos 38 millones de pesos, ¿sí? 5.000 VTs mal contados, ¿sí? Venían siendo casi 200 millones de pesos, entre deducciones especiales y rentas exentas. Entonces, ¿cómo se vienen acomodando las cosas? Esa gran deducción de 5.040 VTs hoy empieza a hacerse más pequeña y se va a reducir a algo así como casi una quinta parte, se va a reducir a 1.210 VTs, ¿sí? Ya vamos a ver en números de una persona del común, de un ingreso, digamos, bueno, le afecta esa reducción de estos conceptos. Entonces, insisto, todo lo que está después de quitar, todos los alivios fiscales que están después de quitar la seguridad social se van a disminuir de manera significativa y eso va a empezar a empujar de una manera muy agresiva, como vamos a ver hacia arriba, la contribución vía retención a la fuente y la contribución vía impuesto definitivo de renta. El próximo año vamos a empezar a tener la retención en la fuente en el mes de enero, inadvertidamente se va a empezar a dar una cifra seguramente muy cercana o no tan lejana a lo que es hoy, pero cuando empiece a avanzar el año fiscal, muy seguramente ya vamos a empezar a ver una modificación ahí sí sustancial de lo que son esos valores de la retención, de mayores valores de la retención en la fuente. Bien. Quiero que vean este ejemplo que está acá. Toda esa malla de numeritos que está aquí en este slide, en realidad es muy sencilla de comprender. Aquí están los 12 meses del año. Y hemos definido un ejemplo que tiene por total de ingresos en la primera línea de depuración 20 millones de pesos. A esos 20 millones de pesos, fíjense que se le resta una cosa que se llama ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, la seguridad social. ¿Sí? Entonces, si ustedes cogen el total de ingresos y le quitan la seguridad social, todo lo que está de ahí para abajo son deducciones especiales y rentas exentas que hemos dicho que hoy tienden a desaparecer, o mejor, que ya en el proyecto de reforma tributaria tienden de manera, a mi juicio, un poco agresiva
ya a desaparecer. Fíjense lo que está pasando. Veamos solamente el caso de enero. En enero la persona tiene 20 millones de pesos en el renglón de los ingresos, tiene una seguridad social, ingresos no constitutivos de renta por 1.300.000 pesos, un subtotal de 18 millones de pesos, deducciones especiales, ahí tiene una deducción de medicina preparada de 608.000 pesos, ¿sí? Más abajo de eso tiene unas rentas exentas por aportes a AFC o voluntarias de 3 millones de pesos, eso es frecuente encontrarlo, una renta exenta del 25% de 3.700.000 y una base de retención final de 11.300.000 para una retención en la fuente de 1.950.000. Fíjate que él se gana 20 millones de pesos, tiene una retención en la fuente de casi un 10% de lo que se está ganando. ¿Y qué efecto está generando entonces, o qué efecto se está buscando con esta reforma tributaria? Que a lo largo del año, en cierto momento, se gasten algunos beneficios. Lo primero que está diciendo la reforma tributaria, según lo que vimos allá arriba, es ese 25% de renta exenta que está en el antepenúltimo renglón allá abajo, dice renta exenta del 25%, miren cómo en enero arranca en 3.768.000, ¿sí? Y en agosto ya no alcanza a hacer todos los 3.700.000, sino que baja un poquito, pero además a partir de septiembre ya no se tiene esa renta exenta del 25%, ¿sí? Y miren cómo a partir de septiembre, cuando ya no se tiene esa renta exenta, la retención en la fuente pasa de 1.950.000 para una persona que se gana 20 millones de pesos, pasa a 3.082.000 pesos. Es decir, se incrementa en un más o menos 50% la tarifa efectiva de retención que le están practicando a la persona. Eso quiere decir que este método, digámoslo así, de descuento tributario ahora más limitado que nunca, va a generar, insistimos, para algunos pocos meses del año una retención a fuente muchísimo más alta. ¿Por qué se produciría este fenómeno de esta manera? Porque no se está porcionando mensual, la norma no está porcionando mensualmente el beneficio, sino me lo está dando consolidado año, ¿sí? Y esto que me lo están dando consolidado año en la ley, ya la DIAN en otra limitación distinta, la había tratado de mensualizar vía reglamentaria, pero el Consejo de Estado le dijo, no, usted no puede hacer eso, usted tiene que esperar que se agote el beneficio a lo largo del año, ¿sí? Pero eso no es todo. Decía yo que por allá en el tema de las cédulas, ¿sí? Hay una disminución muy significativa a algo así como una quinta parte, ¿sí? De lo que es hoy, digamos, de lo que se puede tomar hoy por deducciones especiales y rentas exentas, es decir, todo lo que va en alivios fiscales después de la seguridad social, todo eso se reduce significativamente. Y eso lo hemos puesto en este otro ejemplo que queremos traerles a ustedes a colación. Miren cómo en enero la persona tiene un ingreso total de 20 millones de pesos y tiene una retención en la fuente de 1.950.000 pesos, tal cual en el caso anterior. Pero miren cómo en diciembre esta misma persona tiene un ingreso de 20 millones de pesos y una retención en la fuente de 4.200.000. Esto es lo que está buscando la reforma tributaria. Fíjense que en los últimos meses del año se duplicaría, en los últimos 4 meses o quizás 5 meses del año, se casi duplicaría o duplicaría, más que duplicaría la retención en la fuente. Eso es un incremento muy agresivo para una persona de un estándar de 20 millones de pesos. Naturalmente, el incremento efectivo para una persona de 15, de 13 millones de pesos es sustancialmente menor, y para una persona de mayor ingreso, pues este efecto va a ser, digamos, todavía más agresivo. Bien, esto es lo que los números nos están diciendo en relación con lo que está buscando el gobierno en materia de reforma tributaria frente a los ingresos laborales, aun cuando me falta todavía un tema importante por mencionar. Y es que todo lo que sea después de coger el total de ingresos y quitarle la seguridad social, todos esos beneficios misceláneos,
la prepagada, los intereses de vivienda, los aportes a AFC, las voluntarias, el deducible de dependientes. Todo eso, si bien es un mosaico bastante amplio de alternativas, desde el punto de vista de los cupos para yo tomar esa deducción, hay una reducción muy significativa y quizás la tendencia es a que eso en el tiempo en algún momento desaparezca. Insisto, no por nada distinto a que así es como funciona en otras latitudes. Esto dicho en palabras más sencillas, simplemente radica en el que tenga retención en la fuente, que se prepare, porque si gana más de 10 millones de pesos, los incrementos en la retención van a ser sustanciales. Y estas mismas circunstancias que hemos descrito para la retención en la fuente son aplicables a la estructura de depuración del impuesto sobre la renta. Es decir, en el impuesto sobre la renta también tengo muchísima menor, una mucha menor oportunidad de depurar conceptos porque todos tienen unas limitaciones muy significativas a la hora de liquidarse ese impuesto definitivo. Es decir, en su proporción lo que está pasando en retención a la fuente va a pasar en el impuesto sobre la renta. Bien. Ya para cederle la palabra, antes de cederle la palabra a José Miguel, un último tema que queremos compartir con ustedes, que es el siguiente. Hay un tema que se llama los ingresos en especie. Los ingresos en especie, en estricto sentido, puede pensarse que ya existen en la legislación tributaria en otra norma distinta a la que está promoviendo el gobierno nacional. Estamos hablando de lo que ya está expuesto en el artículo 5 del decreto 3750 de 1986, que fue la norma que reglamentó la ley 75 de ese año, que fue a su vez la norma que impuso toda esta estructura de retención a la fuente por salarios tan compleja que hemos manejado en Colombia a lo largo de todo este tiempo, cosa que se viene a simplificar también con el tiempo. Entonces veamos, ingresos en especie. Para efectos del impuesto sobre renta y complementarios, indica el proyecto de ley, constituyen pagos en especie y deberán reportarse como ingreso a favor del beneficiario a valor de mercado los que efectúe el pagador a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente o a su cónyuge, o a personas vinculadas con él por parentesco entre el cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o único civil, siempre y cuando no sean ingreso propio de quien recibe el pago ni cuotas de aportes para fiscales o a la seguridad social. Bien. ¿Aquí qué nos están diciendo? Aquí la norma nos está reiterando algo que ya está en otra parte. Y es que cuando se hagan pagos a un tercero que beneficie el patrimonio del trabajador de su grupo familiar, ¿sí? Esos pagos deben imputarse como un ingreso en especie del trabajador, ¿sí? Pero esto solo es una reiteración de lo que el decreto 3750 del 86 ya dice que son los ingresos indirectos. De hecho, podría discutirse si esta norma estaría derogando tácitamente el inciso primero de aquella otra que es de 1987. ¿Sí? Sea que la deroga para cambiarle solo el nombre a lo que es la figura de percibir ingresos, pero no en dinero en efectivo, sino en especie, recibir los bienes o servicios e incorporar eso en la base de retención a la fuente, pues eso es simplemente un cambio de denominación y ya existe hoy en la legislación tributaria. Entonces, se habla un poco en un sentido quizás de cacería de fantasmas. Esto ya existe, esto ya hoy se aplica. Si a mí si a mí me contratan en una organización y me asignan un vehículo para mi uso personal, el pago de ese vehículo está grabado en cabeza mía, ¿sí? Entonces, esa parte de la historia, insisto, ya está inventada y la forma en que se está, en que se está planteando la norma no le genera un valor agregado a la estructura impositiva colombiana en este momento. No está generando una nueva figura que esté saliéndole al paso a la evasión, ¿sí? No afecta necesariamente los esquemas de remuneración flexible o de salario flexible
que estén bien implementados, que tengan mapas de cargos, que tengan un principio de racionalidad, que solamente le otorga herramientas de trabajo a personas cuyo cargo lo justifica. Eso no se está afectando con esta posibilidad, ni tampoco con la mayor cantidad de limitaciones que se están imponiendo. Entonces hay que agudizar el sentido y ya redondeo ideas y le voy cediendo un poco la palabra a José Miguel. En lo siguiente, para recapitular, se ha especulado sobre el hecho de que se van a eliminar beneficios fiscales, pero no se les va a eliminar por la vía de la eliminación directa. ¿Deróguese este beneficio? No. Se están asfixiando los beneficios fiscales para que su cuantía sea cada vez menor y hoy una persona que tenga un ingreso generoso en nómina va a tener una posibilidad ínfima de aprovechar los beneficios fiscales tradicionales a título de rentas exentas y deducciones especiales. Los AFCs, las voluntarias, no se les está torciendo el cuello directamente, pero sí se les está cortando las vías de aire, ¿sí? Y no se puede olvidar, que esos beneficios fiscales incentivan ciertas actividades específicas y generan, digámoslo así, un mayor dinamismo en algunos sectores económicos, le hace muy principalmente el sector de la construcción, que siempre ha sido un sector especialmente protegido desde el punto de vista macroeconómico y también a través de las políticas tributarias. Uno, eso. Y dos, a mi juicio personal, y no se entiende con claridad esta última norma de los pagos indirectos, que ahora se quieren llamar ingresos en especie, qué valor agregado le genera al marco regulatorio del esquema retributivo. Bien. Entonces, José, con esto te cedo la palabra. Arrancamos muy cumplidamente y la idea es tener una sesión muy concentrada. Espero haber sido algo claro en que lo que no se llame seguridad social tiende a tener una limitación muy significativa a la hora de retenciones en la fuente y quizás en el tiempo termine desapareciendo como beneficios fiscales. Perfecto. ¿Me escuchas, Feli? Feli, dame entrada, confírmame que me escuchas. Te escucho perfecto y estoy viendo tu presentación, José. Perfecto, listo. Traje a Harry Potter porque, no sé, necesitamos la varita mágica de Harry Potter para saber qué hacer en este momento. Creo que el camino, y gracias, Felipe, por la ilustración clara desde esa mirada macro, ágil y forma sencilla como nos haces ver una realidad inminente. No sabemos cuánto, pero vamos a pagar más. Eso es así, es decir, obviamente a partir de ciertos niveles de ingreso en el escenario de la reforma tributaria. Hay un elemento que no podemos dejar de lado a la luz de la realidad que nosotros estamos viviendo como país, que aunque no tiene nada que ver con la reforma tributaria, está impactando de manera significativa la realidad del escenario de la compensación y especialmente a muchos de los que aquí trabajamos día a día en esa creación de un entorno sostenible, organizacional, desde el cuidado de la gente y desde la generación de estrategias retributivas. Se vuelve crítico pensar qué vamos a hacer de corto plazo con un elemento como la inflación, qué va a pasar con el incremento del salario mínimo, porque al final esa realidad sobre la cual estamos moviéndonos hoy, con inflaciones sobre el 10 o más, que no sabemos en cuánto vaya a terminar el año, pero que las proyecciones dicen que van a estar sobre esa cifra un poco más, pues van a seguramente determinar una realidad en el incremento significativo del costo laboral en todo aquello que sean los salarios mínimos de ley, sean salarios mínimos ordinarios o sean salarios mínimos integrales. Entonces, no es un elemento aparte, sino que tenemos que ver todo en su conjunto a la luz de esta nueva realidad. Yo quise, y perdón que entré así como entra, sin saludar a todos y darles las gracias por estar acá, pero quise desde el enfoque que traigo en este espacio, poder buscar darles elementos tanto de argumentación como de trabajo
pero con una mirada importantísima antes de entrar a esas posibilidades que podamos explorar todas o algunas de ellas en nuestros escenarios organizacionales, en nuestra estrategia retributiva. Y es que el peor error que podríamos cometer en este momento es no estar preparando un plan de acción, ¿sí? De corto plazo. Tenemos que empezar a trabajar ya a la luz de estos escenarios. La reforma tributaria plantea unos elementos que ya Felipe nos los explicó a cabalidad en obviamente lo que impacta significativamente el escenario de las personas asalariadas, de los mayores ingresos especialmente, pero ya debemos pensar en una estrategia, porque si el camino que, como bien lo dijo Felipe en sus palabras finales, de la reforma tributaria es un poco asfixiar esas posibilidades existentes a la luz de la normatividad fiscal, pues también nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a cuidar y a generar un cuidado integral desde las personas, desde las posibilidades que podamos explorar, siempre y cuando, obviamente, y ahí es donde mi amigo Harry Potter entra a jugar, desde las posibilidades de saber qué pueda pasar. Entonces, desde este escenario, plantearles cinco elementos que son factores importantes que considero debemos tener en cuenta en el obligatorio rediseño de nuestra estrategia de compensación y beneficios, desde nuestra estrategia de recompensa total, que debemos considerar todas las personas en nuestros escenarios organizacionales y especialmente quienes tenemos la responsabilidad de liderar o de gestionar la estrategia retributiva. Un primer elemento es, pues, que, por favor, no nos vamos a comer todo este pollo de un solo bocado. Vamos a tener que segmentar las decisiones. Y como Felipe nos lo decía, en materia tributaria, las principales decisiones de acuerdo a esos grupos poblacionales, pues están orientadas especialmente en aquellos escenarios o grupos de mayores ingresos que se van a ver más impactados. Imagínense una persona con su salario, además que no estamos, sí, hablamos de 20 millones de más de 10 millones de pesos, pero el ejemplo que Felipe nos daba de 20 millones de pesos, pues estamos hablando que 20 millones de pesos en una empresa mediana o grande puede ser el salario que tiene una persona de gerencia media, algunos roles que están, ¿por qué no acercándose en empresas más pequeñas a hacer alta gerencia? Pero no estamos hablando de los niveles de ingresos superiores o más alto. Estamos hablando de personas que se van a ver impactadas en un 20, 30 o más por ciento en su ingreso neto real a partir de una nueva realidad tributaria. Entonces vamos a tener que segmentar decisiones en esos grupos poblacionales. Vamos a tener que buscar alternativas vía resultados, alternativas vía beneficios y ya ampliaré eso en un siguiente momento, pero empezando por ese grupo que tenemos que cuidar. Lo último que quisiéramos es pensar que muchas personas hoy estuviesen pensando en empezar a analizar qué vamos a hacer en el entorno laboral o dónde me podría mover porque necesito ganar más para cerrar la brecha en el ingreso neto real, que es lo que me permite salir a satisfacer las necesidades propias y de mi familia. ¿Cuántos ejecutivos hoy? ¿Cuántas personas valiosas? ¿Cuántos profesionales senior? ¿Cuántos líderes responsables de procesos en nuestras organizaciones hoy podrían estar planteándose la posibilidad de decir, necesito desde mi necesidad generar el mismo ingreso neto, lo mismo que me llega al bolsillo? Y si eso implica salir a buscar o a poner mi hoja de vida en otra parte para poder ganar más y que me llegue lo mismo, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, debemos pensar en nuestro escenario cómo cuidamos ese grupo poblacional. Y un segundo grupo poblacional, especialmente hablando, y me aparto un poco de ese escenario tributario, tiene que ver con los salarios mínimos especialmente. ¿Qué vamos a hacer y qué mecanismos podemos crear y utilizar para generar una optimización en ese inminente incremento sustancial que se puede generar en el salario mínimo de ley, que va a impactar claramente la productividad? Claro, cuando uno lo piensa y dice, no, pero es que es lo más justo y lo más lógico que una persona que hoy se gana 1 millón de pesos, a partir del año 2023 se gane 1.150.000 más el respectivo auxilio de transporte, más otros costos, hablando de si el incremento fuese un 15%. Sí, pero 150.000 por el número de trabajadores que hacen parte de mi compañía, pequeña, mediana o grande, puede ser un impacto demasiado grande que podría absorber la utilidad, la rentabilidad de la organización y por qué no permitirme hacerla viable.
Sí, o sea, la mirada no solamente es unitaria, la mirada tiene que ser colectiva en ese escenario. Un segundo elemento que debemos considerar en esta reconstrucción es el enfoque vital en la generación de entornos productivos. Nosotros desde la función de talento humano, y quisiera decirlo no como una generalización, pero sí como una tendencia que encuentro marcada, le huimos a la generación de entornos productivos. Generar modelos de productividad, de contribución individual y colectiva a través de sistemas de pago por resultados es vital hoy a todo nivel. Le huimos o porque no lo entendemos, le huimos porque es impopular medir a la gente, ¿sí? Por cualquier razón le huimos a esos elementos, pero hoy más que nunca, y aquí uno u otros elementos, ¿sí? El marco tributario me está diciendo, bueno, ¿cómo me enfoco en crear modelos que le permitan a la gente ganar más sin que a mí como organización se me haya afectado mi estado de resultados? Es decir, yo estoy dispuesto a pagarle más a la gente generando para mí valor o para mi accionista valor, ¿listo? Eso es valioso desde la mirada organizacional, pero también porque recordemos que todavía estamos en este escenario de nueva realidad pospandémico, acomodándonos a este estilo de trabajo híbrido, colectivo, donde se vuelve vital saber a nivel individual en nuestras organizaciones dónde están las personas generando mayor contribución o no al escenario laboral. El enfoque productivo debe estar a la orden del día. Se los digo porque ha sido además un trabajo o ha sido una de las principales retos que este año 2023 a mí puntualmente en mi trabajo me ha exigido. Organizaciones a todo nivel, de diferentes sectores, levantando la mano y diciéndome, José Miguel, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos enfocarnos en crear unos mecanismos que me permitan establecer los niveles de productividad de la gente? Y luego establecer o de medir esos niveles de productividad, poder establecer mecanismos sobre los cuales compensar. Hay un ejemplo para este tercer tema de toma de decisiones de corto plazo en este entorno incierto y es un poco el ejemplo de los indios Cherokee en Estados Unidos en su momento, que siempre tenían la oreja puesta en el riel para saber cuándo venía el tren y ahí en ese momento actuar. En este momento, la oreja nuestra está en el riel. Debe estar en el riel, escuchando que viene. Viene mayor inflación, vienen unos incrementos salariales a los mínimos altos, claramente viene una reforma tributaria, insisto, que nos va a impactar porque vamos a pagar, cuánto no sabemos, pero vamos a pagar más. Entonces debemos ya empezar a planear en este entorno incierto para decisiones de corto plazo. Desafortunadamente, los países latinoamericanos, pero refiriéndome a nuestro entorno colombiano, pues somos países donde cada año o tenemos una reforma tributaria o tenemos una reforma laboral o tenemos alguna reforma o un ajuste. Y esa es nuestra realidad. Es una realidad de corto plazo que a veces creemos que va a ser el último impacto, la última vez que nos metemos con los asalariados, pero seguimos ahí desde el escenario del legislador y de quienes establecen ese proceso, generando escenarios donde creemos que el único camino es apretarle el pescuezo a las personas asalariadas. Podríamos meternos en una discusión diferente. Pero esa toma de decisiones de corto plazo en un entorno incierto es vital. Sí, no quiero hablar de un VUCA, de volátil, no quiero hablar de lo incierto, porque poder predecir exactamente lo que va a suceder en el largo plazo es muy difícil. Pero sí podemos, a partir de eso que ya olemos o que escuchamos, empezar a tomar ciertas decisiones que nos ayuden a hacernos más sostenibles en los momentos de coyuntura que se pudiesen presentar eventualmente. Buscar maximizar el costo laboral. La función de maximización implica hacer más con menos o hacer más con lo mismo. Eso significa maximizar algo. ¿Cómo le saco el máximo provecho a algo que a mí me cueste lo menos posible o me cueste igual? Las personas que trabajamos en el mundo de la compensación, que estamos en el mundo de talento humano, deberíamos ponernos aquí en la frente cómo maximizamos los recursos. ¿Cómo aprovechamos para que con lo que la organización nos ha entregado podemos sacar el máximo rédito posible en la estrategia que implementemos? ¿Cómo vamos a aportar al PIG
desde maximizar los recursos. Ya no somos solo un área, hace muchos años no lo somos, pero de nuevo, insisto, hoy muy relevante, ya no somos solo un área centro de costos, sino un área que contribuye a la generación de EBITDA organizacional. Y finalmente, un escenario, un tema muy importante, y es, por favor, hacer las cosas bien. Como dijo Felipe ahora, los esquemas que implementemos deben estar bien montados. Y bien montados implica que nos pongamos 3 sombreros en ese ejercicio, que nos acompañemos de estos 3 sombreros en ese ejercicio. Alinear muy bien nuestro escenario legal con el escenario social y el escenario económico. Desde lo social, que lo que vayamos a hacer ojalá impacte positivamente a la mayoría. Dicen por ahí que la mayor felicidad es la felicidad de la mayoría. O sea, que ojalá lo que hagamos podría impactar o generar un impacto positivo en la mayoría. Que si lo que vamos a hacer en pro de la maximización o el cuidado implica la afectación de un grupo poblacional, pensemos desde esa mirada social cómo podemos resarcirlo, cómo podemos cuidarlo o cómo podemos crear elementos supletorios que acompañen ese proceso de transición para una persona. Desde la mirada económica, ya lo dije en lo anterior, cómo aprovechamos al máximo esos recursos con los que contamos para acompañarlos de diferentes elementos y sacarle el máximo provecho. Y de nuevo la mirada legal, que al final es la que no es la que nos dice que no se pueden hacer las cosas. Yo me alejo un poco de esa mirada desde lo legal, sino que me acerco mucho a profesionales y expertos como Felipe, que no es que me dicen no se puede, sino cómo sí se puede, entendiendo que hay un marco sobre el cual tenemos que movernos y respetarlo y actuando de manera siempre ética. A partir de estos 5 elementos en este espacio que quiero compartir con ustedes y además con la posibilidad de dejar unos minutos para responder ciertas preguntas que puedan estar llegando ahí al chat en el panel de preguntas y respuestas, pero además para ser muy respetuosos con el tiempo, quisiera plantearles y volver a ser aquí muy reiterativo, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué decisiones podríamos tomar o empezar a enfocar, reenfocar, redefinir o seguir profundizando para los que ya vienen trabajando en esto, en nuestro mapa de remuneración, en nuestro mapa de compensación, que nos ayuden a generar un entorno sostenible o que aporte a la sostenibilidad, como es parte del título de este evento, en materia de compensación y obviamente en materia organizacional? Siempre que tengamos una estrategia retributiva, vamos a pensar que nuestra estrategia retributiva actúa de diferentes formas. La sentimos de diferentes maneras los individuos. La sentimos cuando nos atraen a la organización, la sentimos en el crecimiento que obtenemos en la misma y nos permite de una u otra manera permanecer en la organización. Una buena estrategia retributiva es la base sobre la cual podemos construir todo lo demás en la relación que las personas construyen con las organizaciones. Desde los temas de paga fija, quisiera plantear 4 ideas. 2 fundamentales que actúan en la atracción y 2 fundamentales que pueden actuar en el mantenimiento de las personas. En la atracción, incrementos vía componente no salarial. Si el marco o el nuevo marco regulatorio respeta un poco esa idea de escenarios de pagos de connotación no salarial, podríamos pensar en elementos de paga fija que nos ayuden a generar un mayor ingreso neto real y que a la organización le cueste menos. Eso es maximizar. ¿Qué pasa si en lugar de hacer un incremento total y ya apartándome de los salarios mínimos en todos los niveles de incremento que tengamos que hacer, qué pasaría si en lugar de crear un mecanismo de incremento a través del salario que tiene un sobrecosto natural, lo hacemos a través de otros mecanismos que nos permitan desde la connotación no salarial maximizar? ¿Por qué no entregarle un poco más a la gente, costándole menos a la organización? Y ahí exploraríamos todas las alternativas existentes en el marco regulatorio, existentes en caminos vía ahorro, en caminos vía crédito, en caminos vía pagos que tengan ciertas caracterizaciones que nos ayuden a fomentar esa connotación no salarial. Yo soy un fiel creyente que debemos fomentar la productividad en los salarios mínimos de ley, especialmente el mínimo de ley, no el mínimo integral. Yo podría plantear
que le puedo generar un escenario de compensación a salarios mínimos integrados desde elementos fijos y elementos ligados a la productividad. ¿Qué pasaría si me siguen en un ejemplo muy sencillo? Si a una persona que hoy se gana el millón de pesos como salario mínimo, en un proceso hacia el 2023 le planteáramos un camino donde va a poder ganarse no 1.150.000 en el salario fijo, sino que pueda llegar a ganarse 1.300.000 o 1.200.000, pero vía productividad, que esos 200.000 sean variables. Alguien me diría, sí, José Miguel, pero tienes que garantizarle siempre el mínimo de ley. Sí, lo tengo claro, pero siempre incluyendo el escenario de productividad. Si somos más productivos desde lo individual, pensando que aquellos que se ganan hoy salarios mínimos de ley hacen parte de procesos productivos o de servicios integrados a los cuales les podemos medir indicadores de gestión, podríamos implementar paga fija y variable en salarios mínimos de ley como un camino a explorar. En el escenario del mantenimiento, ya Felipe lo dijo y tendríamos que decantar y abrir así la sombrilla para pensar en escenarios de los llamados esquemas de compensación flexible o procesos de reestructuración de la compensación, pero buscar la optimización fiscal en los ingresos más altos según la viabilidad que en este nuevo marco nos genere. Si no se llegan a generar grandes afectaciones ahí, ¿cómo desde las posibilidades que la ley me permite en ese marco regulatorio le traslado la posibilidad a las personas que optimicen o que generen una optimización en su ingreso para que su ingreso neto real mejore desde alternativas diferentes que mezclen el salario con otras alternativas de pago? Temas de pago, y ese lo pongo en negrilla y aclarando el concepto que es el skills compensation, la compensación basada en habilidades. El mundo de la tecnología nos ha enseñado, nos ha, llamémoslo, fomentado la introducción de este concepto de manera muy importante en la última década, y desde aquí debemos explorarla en nuestras organizaciones. Personas que desde sus capacidades individuales, desde sus capacidades de crear o aprender nuevas habilidades, vayan creciendo en su banda salarial o en el fortalecimiento de su banda salarial. Exploren este camino de el Skills Compensation como una de esas buenas prácticas que aparecen hoy en el entorno. A nivel de sistemas de pago variable y muy alineado con lo que mencionaba anteriormente, en los elementos, implementar modelos de productividad a todo nivel. Ya no solamente es el bono por resultados de los ejecutivos, ya no solamente es el esquema de compensación a través de comisiones o sistemas de pago para las fuerzas de ventas, sino cómo implementamos modelos de productividad que impacten a todos los niveles organizacionales. Insisto, aquí las organizaciones que lo están haciendo bien han entendido que el camino de la compensación es el camino ligado a la productividad, pero no una productividad malsana, sino una productividad contributiva, una productividad con cuidado del otro, pero una productividad que me lleve a generar, retorno sobre la inversión. En procesos de mayores ingresos, ¿cómo podemos reconvertir nuestros sistemas de bono por resultados, de pagos anuales o de pagos multianuales a través de diferentes mecanismos ligados a beneficios? ¿Cómo podemos materializar a través de alternativas diferentes esas bonificaciones por resultados en el porcentaje que sea posible generar una maximización? Yo especialmente vivo muy conectado con los sistemas de pago por resultados, porque no solamente por este tema, sino a lo largo de mi experiencia he entendido que son el único mecanismo sobre el cual una organización se hace sostenible. ¿Por qué? A través de la compensación, porque la compensación por resultados o la compensación variable se compadece de la realidad organizacional, la compensación fija no. Y los beneficios como sistemas sociales, los beneficios como mecanismos para impactar positivamente a la base organizacional, los beneficios vitales asociados a fomentar mejores escenarios de salud, mejores escenarios de vida, mejores escenarios para construir mis necesidades básicas y esenciales en poblaciones base, y los beneficios como mecanismos diferenciales para el mantenimiento y la permanencia de la gente en otros grupos o poblacionales. Aprovechar el marco regulatorio que se genere para maximizar los pagos a través de beneficios de connotación no salarial. Insisto, podríamos ligar incrementos a través de beneficios, productividad a través de beneficios. Al final los beneficios se vuelven el cómo podemos materializar ciertos temas que le lleguen al bolsillo de los trabajadores, insistiendo en algo, ¿no? Y es que tenemos que respetar ese marco regulatorio y tenemos que cuidar el hacerlo bien.
Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes en estos 20, un poco más de minutos que tenía para hablar. Podríamos entrar a profundizar en cada uno de estos elementos, pero quiero abrir darle la palabra de nuevo a Felipe, y si hay preguntas puntuales que se quisiesen responder. El peor escenario hoy no es estar pensando ya en obtener nuestro plan establecido de lo que vamos a hacer una vez se decanten las decisiones respectivas, que seguramente vendrán muy pronto. Porque el peor error sería no hacer nada. Entonces, gracias por este tiempo a todas las personas que hoy aquí se conectan. Felipe, no sé si quieras complementar algo sobre lo que mencionaba que veas relevante, y si no, también si hay algunas preguntas que consideres clave que podamos responder hoy aquí. Hasta ahora el auditorio ha estado muy, digamos así, como muy claro en todo, aparentemente. Y pues darte las gracias, José. Yo creo que el mensaje que tú envías es absolutamente importante de escuchar en este momento. No nos podemos quedar parados esperando que las cosas nos pasen por el frente y nos quiten las oportunidades de crecimiento organizacional. Es importante explorar otros caminos, es importante revisar esas alternativas que, digamos, están diseñadas, funcionan en otras latitudes, y que en Colombia, en casos, digámoslo así, muy honrosos, se han logrado implementar exitosamente. A mí el tema de la paga por resultados me parece un tema muy importante de tocar en este momento, sobre todo porque además de esta reforma tributaria, y ya se viene discutiendo de manera mucho más, digamos, soterrada que la tributaria, pero no menos dinámica, el proyecto que realmente se presentará en el Congreso relacionado con el tema de un eventual estatuto del trabajo, ¿sí? Parece ser que el gobierno no va a cejar en esa pretensión que tiene, pero también va a tener que entender que no está negociando yo con yo, y que aún sus aliados cercanos, para darle ese margen de gobernabilidad, le está pidiendo realizar modificaciones a esos proyectos de reforma tributaria. Con más veras va a suceder lo mismo o lo propio con la reforma laboral, que en todo caso en la primera aproximación que publicó el Ministerio de Trabajo no se ve algo particularmente moderno o generoso conceptualmente, y que creo yo que va a tener que conectarse con estas tendencias de compensación, sobre todo porque cada vez me es más evidente a través de los clientes de la oficina, y primero que todo a través del sector tecnológico, que ya el mundo está terminándose de verdaderamente interconectar, y que ya una persona colombiana puede ser, digamos, contratada desde cualquier otro país, ¿sí? Y le puede ser pagado su salario u honorarios, como quiera que sea, desde cualquier otra locación. El país, la competitividad del país necesita mejorarse significativamente, porque no vamos a entrar a competir con los que son iguales o más pequeños que nosotros. No, la competencia está, y de nosotros van a sacar partido quienes son más grandes, ¿sí? La pregunta es si estamos avanzando hacia allá en el marco regulatorio. Yo eso no lo tengo totalmente claro. Así es. Mira, Felipe, que eso es importante. Si el camino que nos plantea este nuevo escenario de reforma es que vamos a tener que pagar más empresas y personas, pues el camino es cómo nos volvemos más productivos, cómo generamos mayores ingresos, cómo generamos retorno para que el tema sea sostenible. Pero si no lo hacemos ahí, pues la resta va a ser mayor que lo que estamos logrando, y el camino nos puede llevar, y pues no quiero hacer ni cerrar este espacio con predicciones negativas, pero sí a pasar, ¿por qué no?, un trago amargo en esa apretada de pescuezo. Así es. Nos comparte un comentario Alejandro Howard. Dice, pero igual las compensaciones por resultados estarían grabadas. A mayor ingreso, mayor impuesto. Claro, pero se produce el fenómeno de Messi. A los futbolistas españoles les manosearon el tema tributario, los sentaron a todos a señalarlos la Fiscalía Española de ser unos sinvergüenzas, de estar obviando las cargas tributarias a través de estructuras que construían. Y los jugadores españoles ya
resolvieron por los años, dijeron, a mí págueme tanto neto y no quiero saber qué es lo que hay de ahí para arriba. Y eso solo será sostenible en el tiempo si se hacen negociaciones que también sean razonables para las empresas y, como decía José Miguel, que las conecten con esa, digamos así, capacidad de ser competitivos. ¿Vale? Entonces, si bien es cierto técnicamente el comentario, Alejandro, hay que, digamos, poner la perspectiva un poco en un punto un poco más avanzado para, digamos, no perder esa competitividad que medianamente hasta ahora hemos venido trayendo. ¿Vale? Y lo que no puede pasar es que nuestra estrategia retributiva que hemos construido de manera juiciosa para generar bienestar se vuelva malestar. Así Entonces, como ese es el camino, desde lo que yo al final hago con lo que me llega a mi bolsillo, pues el camino es, pues, cómo logramos generar mayor productividad. Yo comparto también lo que mencionaban. Modelo de productividad genera el sobrecosto laboral, es un ingreso para el trabajador, ok, perfecto, pero también estoy generando mayores ingresos o la posibilidad de que me la juegue por resultados. ¿Sí? Entonces me estás poniendo el balón en la cancha para que yo como individuo o como colectivo podamos mantener o superar la apuesta de lo que podemos ganar en función de los resultados que generemos. Es como esa invitación, pero comparto contigo el comentario que nos dejaban en el chat. Así es. Plantea Alejandro que hoy en día la mejor negociación sería la que está basada en un ingreso neto en compensación. Desde luego que podría ser la mejor alternativa frente a un panorama en que se suben las cargas tributarias. Lo que pasa es que ese será un privilegio de pocos, pero sí será sin duda, como menciona Alejandro, una excelente alternativa. Sí, exacto, será un privilegio con algunos pocos, pero recuerda que al final ese gross up no lo vas a poder evitar y lo vas a tener que asumir como organización y por ende el retorno de ese gross up lo tienes que lograr vía productividad, no vía costo, porque si no, pues no tiene ningún sentido. Así es. Muy bien. Muy bien. Y con eso nos cumplimos el propósito que habíamos planteado de compartir con ustedes una horita y un poquito más estos temas de lo que viene sucediendo. Naturalmente, toda esta historia la actualizaremos cuando sea un hecho lo que se está discutiendo en materia tributaria, pero era indispensable generar información alrededor de todas estas historias porque muy pocos y casi ningún experto está contándole a la gente qué es lo que está pasando con estos temas. ¿Vale? Así es. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Felipe, a Estudio Legal. Hay un comentario de Carlos Díaz. Si un trabajador se encuentra en el exterior y no es residente fiscal, ¿no podría ser una alternativa considerando las nuevas modalidades de trabajo remoto? Si se va a emplear con una empresa colombiana, ¿sí? De todas formas va a tener una tarifa de retención y va a tener una tarifa de retención, digámoslo así, intermedia del 20%. Luego, solo si su ingreso no es tan alto, si son ingresos de menos de 40, 50 millones de pesos, le valdrá más estar aquí en Colombia. A partir de esos rangos de ingresos, la retención, la fuente que le practican siendo no residente, le es mejor que la local. Bueno, y con eso creo yo que podemos ahora sí cerrar, ¿vale? No quería dar esa pregunta. Listo. Si hay preguntas adicionales, con gusto nos pueden escribir. No sé, José, si quieres dejar tu correo electrónico en el chat. De acuerdo, y además, si quieren les mandamos la presentación a los que estuvieron acá conectados. Ahí les dejo mi correo o mi contacto y con gusto abiertos a podernos conectar. Muchas gracias. Correcto. Bueno, muy amables a todos por el tiempo que compartieron con nosotros. Feliz tarde, gracias. Gracias, Felipe. Bueno, bye. Hasta luego.